Buenas tardes, hermanos y hermanas. Seguimos con nuestro apasionante relato que estamos estudiando y que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si recordáis, la semana pasada habíamos llegado a un punto en que Pedro y los que con él iban llega a Cesarea para ver a Cornelio. Resulta que la casa de Cornelio, ante la expectativa que hay, acuden íntimos amigos y, claro, cómo no, sus familiares. Es una reunión que tiene una gran expectativa, imaginároslo. Nervios, ¿qué pasará? ¿Qué nos va a deparar la visita de este personaje, Pedro, judío? Y empieza el gran episodio, que para mí es central, en el que se rompen todo un sistema de esquemas para abrirnos una perspectiva nueva en el Evangelio. Pero antes, para comprender también un poco lo que después nos va a decir Pedro, que cuando fue a entrar, dice en el versículo 25 del capítulo 10, dice, cuando Pedro fue a entrar, Cornelio, al encontrarse con él, cayó a sus pies, adorándolo. Que el personaje Cornelio tenía tal expectativa que no piensa y lo hace. Pero también quisiera aclarar, hacer un pequeño paréntesis, porque considero que requiere, para comprender muy bien aquella situación, requiere que demos una pequeña explicación. Mirad, en la época de Jesús existían varios estamentos, diríamos, con relación al mundo judío. Tenemos por un lado los judíos practicantes de la religión, obedecían a la Torá y eran de raza judía. Habían sido circuncidados y estaban bajo las normas del mundo judío. Ya tenemos un grupo, los judíos. Pues aparece otro grupo que se llaman los prosélitos. Los prosélitos eran personas que practicaban la religión judía, que habían sido circuncidados, pero que no pertenecían a la raza de Israel. Esos son los prosélitos. Y tenemos un tercer grupo, de los cuales tenemos como ejemplo a Cornelio, que se les llama los temerosos de Dios. En el versículo 22 dice, Cornelio centurión, varón justo y temeroso de Dios. Son los temerosos de Dios que se llaman, que esos son seguidores de la religión judía, están en un proceso de aprendizaje, de conversión, diríamos, a la religión judía, pero que no están circuncidados. Y en ese bloque tenemos a Cornelio. Es importante el detalle de la circuncisión o no circuncisión, porque es el punto clave de inflexión, porque a partir de ese momento se abren las puertas a los gentiles no circuncidados. Y esto es muy importante para tener en cuenta. Si recordamos el Pentecostés en Jerusalén,
yo le llamo el Pentecostés judío, no aparece el problema con los gentiles. Se produce en el ámbito judío. Habían prosélitos y judíos, es decir, personas circuncidadas que ya estaban dentro del ambiente del mundo religioso judío. Pero aquí ya no. Aquí ya aparece un tal Cornelio, temeroso de Dios, religioso, pero no pertenecía al grupo de los, diríamos, circuncidados. ¿Y qué sucede? Lo he dicho hace un momento, que cuando Cornelio ve que Pedro va a entrar a su casa, lo adora. En el fondo, muestra dos cosas: su buena intención, pero también su ignorancia. La buena intención es buena, hermanos y hermanas, pero hay que cultivarla, hay que pulirla y hay que saber cuál es la verdad para ponerla en práctica. El versículo 26. Pedro, ante esa actitud de Cornelio, dice, lo levantó, Pedro lo levantó, lo toma y dice, levántate, hombre, diciendo, levántate, que yo mismo soy hombre, yo mismo soy humano. Pedro podía haber seguido, sin embargo, como buen creyente, como buen religioso, no admite que se le dé honra a él, sino al Señor. ¿Qué sucede entonces? Que ambos entran, y nos dice el texto, y conversando con él, con Cornelio, Pedro y Cornelio, resulta que entran y se encuentran con que se había reunido una buena cantidad de personas. Una buena cantidad de personas. En el fondo, ya lo hemos visto antes, son sus familiares y amigos íntimos. A mí me encanta la palabra íntimo, que está reflejado también en la Biblia de la palabra. Es aquellos que están cercanos y que seguramente, influenciados por Cornelio, estaban en camino de seguir sus pasos de la fe. Es importante esto. Es importante esto porque de alguna manera nos abre la perspectiva a algo que gracias a esto que sucede aquí, nosotros, los que estamos en el mundo gentil, estamos también en el ámbito de la fe. Y una vez dentro, Pedro habla y dice algo también sincero y que demuestra que él está de alguna manera sorprendido. Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con un extranjero, además un personaje de las fuerzas de ocupación romana. Pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Hay que aprender. Y muchas veces el Señor lo hace con acontecimientos y hechos que no esperamos. Ese momento es central. ¿Por qué? Porque Pedro se ve de alguna manera obligado a romper con una estructura religiosa aprendida. Yo recuerdo una persona que mayor, que cuando yo empecé en los caminos del Señor, en el mundo evangélico, aquella persona era católica y era mayor. Yo le llevé y le hablaba de las cosas del Señor.
de que no había que adorar a imágenes, ni a vírgenes, ni nada. Y él me dijo una cosa que se me ha quedado grabado. Dice, ¿tú crees que yo después de tantos años practicando la misma religión voy a cambiar? Tengo que deciros que sí, que por la gracia del Señor cambió. Aquí vemos también el caso de Pedro. Pedro, años y años practicando la misma religión y que de golpe y porrazo tenga que romper esquemas. Y lo hace. Lo hace de tal manera que gracias a esa situación, algunos lo llaman la conversión de Pedro. Yo no le veo ningún inconveniente, igual que con Pablo pasó en el camino de Damasco. En este caso, con Pedro, que tuvo que cambiar toda su estructura mental para que el Señor accediera y el Señor le diera a entender que hay que recibir los gentiles. Pues ya veremos los jaleos que hay por esa situación, pero eso ya llegaremos, si el Señor lo permite. Entonces, se abren las puertas a Pedro y él reconoce la dificultad. Dice, sin embargo, ante la visión y el llamamiento del Señor, dice en el versículo 29, por tanto, vine sin vacilación al ser llamado. Así que pregunto, ¿por qué causa me llamasteis? Es decir, acepta, recibe, voy a ir ahí en contra incluso de mis propias convicciones, de aquello que he aprendido. ¿Cómo tenemos nosotros que aprender de esa actitud de Pedro? Cuando a veces, no, estos son pecadores, qué difícil es, si estos que no van a creer nunca. Si el Señor nos llama a predicar el Evangelio, hagámoslo sin miedo y sin titubear en absoluto. Y Pedro, a partir de aquí, le va a enseñar. Y pregunta, ¿por qué causa me llamaste? Y Cornelio replica, hace 4 días estaba orando en mi casa, ¿os acordáis, no? Aquello que ya vimos en vídeos anteriores, que se le aparece un ángel y le explica lo que sucede paralelamente a lo que le sucede a Pedro. Y aquí Pedro se ve obligado, pero que pone en su corazón a enseñarle la verdad. Es decir, hace un discurso en el cual Pedro enseña que sin dejar la fe en el Dios de Israel, que esto no podemos nunca olvidarlo, hay cristianos que se olvidan de que nosotros creemos en el Dios de Israel. Y Pedro añade, sí, pero hay que creer en Él y en Jesús de Nazaret, que es el Mesías. A esa fe primera, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hay que añadirle la fe en el Mesías. Ya hablamos hace poco de la diferencia entre judíos que esperan el Mesías y nosotros que esperamos al Mesías en su segunda venida. Tampoco hay que olvidar, hermanos y hermanas, que esta es una enseñanza que para mí es capital y que deseo señalar hoy. Tenemos, los cristianos, raíces judías. Hemos de ver a Jesús no desde nuestra propia visión, sino desde una visión bíblica, teniendo presente el Antiguo Testamento. Muy presente, porque Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Sin esto,
sin esta visión, sin esta realidad, se desfiguramos la imagen de Jesús y se produce una distorsión, como por desgracia se vive hoy en día. Una distorsión que se vive hoy en día. Os lo digo de corazón y lo insistiré. Durante 20 siglos de fe en Jesús, que nos hemos ido alejando de las raíces judías hasta llegar a un punto en que incluso Lutero, hay que reconocerlo, incluso, y allá ellos, la Iglesia Católica, son antijudíos. Menos mal que hay unos movimientos que por la gracia del Señor reconocemos nuestras raíces judías. Llamamos al pueblo de Israel. Debemos amar al pueblo de Israel porque nosotros somos hijos de Israel en la fe. Jesús era judío, no como algunos ignorantes que pierden el sentido, dicen que era palestino. Palestina no existía, entonces ya lo hablamos en otros vídeos anteriores, ya hablamos del tema. Jesús es judío y Jesús nos enseña que su ministerio se basa precisamente en la Torá, en el pueblo judío, en las enseñanzas del Dios de Israel. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que no deja de ser una curiosidad. Y cuando Jesús se presenta a Pablo, lo vimos en el capítulo 9, en el camino de Damasco, y habla Jesús con Pablo, ¿en qué lengua habla? ¿Me has preguntado? Pues lo voy a decir. Habla en lengua aramea, la lengua propia de Jesús. Y a Pablo. ¿Y sabéis cómo lo podemos saber? Porque yendo al texto griego, no encontramos Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ni Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Utiliza Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saúl en arameo. Leerlo, el 9:28, y ahí lo veréis. Pero vamos a seguir. Pedro deja detrás su bagaje religioso y debió cortar de raíz muchas de sus ideas. Tuvo que cortar de raíz algunas cosas que impedían precisamente que el Evangelio fuera anunciado a los gentiles. Y le debió de costar mucho. Pero lo supera, porque Dios se lo ha mostrado y él tiene un corazón obediente. Y dice en el versículo 29, por tanto vine sin vacilación al ser llamado. ¿Qué expresión? Vine sin vacilación al ser llamado. Y Cornelio se explica, como antes he dicho, el versículo 30 al 33. Y aquí lo dejamos hoy. Si el Señor lo permite, seguiremos la próxima semana. Si te ha gustado, si has entendido que es interesante lo que estamos haciendo, pon un me gusta. Y si no te has suscrito, hazlo. No cuesta nada. Y damos pie a que la palabra del Señor siga creciendo entre nosotros y entre las personas que nos visitan, que están fuera del alcance de la posibilidad de escuchar directamente la palabra de Dios.